buenos días. ¿Cómo están este día? Gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí presentes. Hoy hacemos una transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y vamos a empezar con la vida de Jesús. Si tienen sus Biblias, por favor, ábrenlo a Juan, capítulo 1. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y entonces vamos a tener otros versículos para considerar en este estudio. Y empezamos con una idea. Si usted tiene su boletín aquí, para los que que nos están visitando, tenemos aquí un boletín, pueden escribir mientras que estamos repasando los puntos en el mensaje, pero empezamos con esta idea para establecer el fundamento de este mensaje, y es el siguiente: Jesús es la palabra eterna de Dios. Jesús es la palabra eterna de Dios. Entonces terminamos el Antiguo Testamento y empezamos en el libro de Juan. Y dice el autor en el versículo 1, dice: en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El autor Juan empieza con algo bastante interesante. Empieza hablándonos acerca de la palabra. La palabra. Pero diferente que Mateo o Lucas, él empieza a hablarnos de una palabra viva. Entonces la pregunta es: ¿qué es esta palabra? ¿Quién es esta palabra? Y vemos algo bastante diferente. Porque en el libro de Mateo, también en Lucas, vemos la historia de la vida de Jesús, su familia. Pero aquí vemos algo bastante diferente. Juan empieza a hablar de un tiempo anterior, un tiempo en el pasado, antes de la creación de este mundo. Y empieza a hablar de una unidad de discurso. Él dice la palabra que es Dios. Es interesante porque cuando hablamos de una palabra, la palabra tiene dos partes. Es la palabra que pensamos en nuestra mente y es la palabra que expresamos con nuestras palabras. Y algunos dicen que les cuesta un poco en pensar y hablar y no aplicar un filtro, pero cada palabra empieza en nuestra mente y se expresa por medio de algo que se puede escuchar. Todos hemos estado en ese momento que estamos hablando con un grupo de personas acerca de un tema y tenemos unos sentimientos y emociones bastante fuertes y somos muy apasionados sobre ese tema y queremos comunicar nuestros sentimientos. Y si usted es de Miami, no es solamente comunicarse verbalmente, es usar las manos y los pies y el cuerpo entero, ¿no? Porque queremos expresar algo que está en nuestra mente. Queremos expresarlo por medio de las palabras y a veces también usamos ese cuerpo. Pero este apóstol no está hablando de una palabra verbal. Él está hablando acerca de algo diferente. En el griego la palabra es logos. Pero él está hablando de una palabra que también es una persona. Cristo, la palabra de Dios, es la persona de Dios, en el Hijo de Dios. Estamos hablando de Dios, el Hijo. La persona, la palabra, es Cristo Jesús. Entonces, cuando dice que
que en el principio estaba la palabra, lo que significa eso es que en el principio Cristo estaba presente con Dios el Padre, con Dios el Espíritu Santo. Cristo estaba presente. Ahora, si la palabra es la manera que expresamos una manera de pensar, entonces Cristo es la expresión de Dios a nosotros. En otras palabras, si yo quiero entender la manera que Dios piensa, bueno, ya tengo un gran ejemplo, Cristo Jesús. Si yo quiero entender la compasión de Dios, la misericordia de Dios, entonces ya lo tengo en la persona Cristo Jesús. Si yo quiero hacer la pregunta, ¿qué es lo que Dios desea para mi vida? La respuesta está en el Hijo de Dios, la palabra viva, Cristo Jesús. Si yo quiero conocer a Dios personalmente, ya tengo ese conocimiento por medio de Cristo Jesús. Cristo es la expresión de Dios en una persona, en Dios. Si quiero conocer a Dios, puedo conocer a Dios en conocer a Cristo Jesús. Cristo es la expresión completa de Dios. ¡Wow! Entonces no solo era un buen maestro, no solo era un buen carpintero, Cristo es Dios en la carne, la expresión completa del Dios viviente. Es la expresión eterna del Dios eterno. Y si quiero entender la manera en que Dios me ama, solo tengo que mirar a la cruz y mirar el Salvador derramar su sangre en la cruz para perdonarnos por nuestros pecados. Entonces, cuando estudiamos a Cristo aquí en el libro de Juan, tenemos que entender que es bastante diferente que en Mateo o en Lucas. Estamos hablando, y la perspectiva de Juan es que Cristo es el Hijo de Dios, que significa Cristo es igual a Dios, aunque es una persona diferente, es Dios en la carne. Vamos a entender un poco acerca de esta relación. Dice aquí en su boletín, la palabra, que es Cristo, que es Jesús, vive en una relación compartida. En una relación compartida. Entonces, Dios el Padre, Dios el Espíritu, Dios el Hijo, de la eternidad en el pasado, siempre han estado juntos, en comunión, en una comunión perfecta. Pero dice aquí en su boletín, Jesús es Dios el Hijo, la palabra viva. Y en los tiempos antiguos, cuando los israelitas hablaban de la palabra de Dios, ellos entendían que era lo mismo de hablar de la persona de Dios. Entonces Juan empieza a hablar acerca de la palabra de Dios, que ellos sí van a hacer la conexión entre la persona de Dios. Pero miramos aquí un instante a Colosenses 1, 15 al 20, para entender mejor las características de nuestro Señor. Dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Y finalmente,
tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces lo que vemos aquí es que Cristo no era una persona que fue creado por Dios. Cristo es Dios, es la imagen de Dios. Cristo es la luz del mundo. Y a veces cuando empezamos a hablar con personas de otras tradiciones, dicen, no, es que Cristo o la palabra era, como un Dios. Pero eso es no lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente la palabra era Dios. La palabra estaba en el principio con Dios. Y yo entiendo, eso es un poco difícil para entender, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien siempre ha existido? ¿Cómo es posible que alguien no tiene un principio? ¿Cómo es posible que alguien, si esa persona es Dios, sí es posible? Pero ninguna otra persona tiene esas características. Solo Dios, solo Cristo. Y si usted ha conocido a Cristo solo unos meses o semanas, lo que usted tiene que entender es que toma tiempo para aprender algo nuevo, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí empezaron un nuevo trabajo en los últimos 5 años? ¿Ok? Entonces, al empezar un trabajo nuevo, se demora un poco de tiempo, ¿sí o no? Al conocer un hombre o una mujer y conocer a esa persona, demora tiempo. Tenemos que invertir tiempo porque sinceramente requiere tiempo para conocer una persona. Cuando estamos aprendiendo algo nuevo en el trabajo, un deporte nuevo, o si queremos aprender a tocar el piano, todo eso viene en fases. Nuestra madurez espiritual también viene en fases. No voy a entender todo lo que tengo que aprender del Señor en un solo servicio, o en un grupo pequeño por un mes, etc. Tengo que invertir tiempo, porque voy a conocer a Dios mientras estoy obedeciendo a Dios y mientras que estoy madurando en mi fe. Entonces, todo eso lo que estoy diciendo aquí, por años las personas lo han estudiado. Y todavía tienen preguntas, pero lo que dice aquí en su boletín es algo cierto. Jesús siempre ha existido, siempre, en una relación compartida con el Padre y el Espíritu Santo. Cuando Dios creó al hombre, nos creó en la forma que necesitamos esta conexión, ese compañerismo, no solo con Dios, pero también el uno con el otro. Cuando miramos aquí a Hebreos 1:3, hablando de Jesús, dice lo siguiente, aquí lo tienen en la pantalla. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con, ¿qué dice? Con la palabra de su poder. Todo puede continuar porque Cristo tiene todo poder para que todo pueda continuar. No entiendo eso por completo, soy muy honesto en eso. Pero entiendo que todo esto, lo que vemos, el oxígeno, el mar que solo llega a un punto y ahí para, la lluvia, todo esto fue creado por medio de Cristo Jesús. Está controlado por Él. Entonces, cuando hablamos de Cristo, no estamos hablando de solo un hombre que vivió unos 33 años. Estamos hablando de Dios. La expresión de Dios más completa en la persona de Cristo Jesús. Y sigue. Él es quien sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Muchos de nosotros hemos estado en el mar en la noche. ¿Y qué vemos en una distancia? Vemos una luz. Vemos un edificio que nos está guiando a un lugar cierto. Y a veces pensamos en Cristo de esta manera. No es que Cristo refleja la luz de Dios, es que Cristo es la luz del mundo. Cristo es el enviador de la luz. ¿Quién es quien recibe esa luz? Usted y yo. Entonces Cristo envía su luz y nosotros aceptamos esa luz, el enviador y el que recibe. Entonces, si queremos tener la luz de Dios, se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Filipenses 2 nos dice, hablando de Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aunque Jesús estaba en el cielo, sentado a la derecha del Padre, Él decidió descender del cielo porque vio la realidad del hombre, que el hombre solo quería cometer pecado y el hombre estaba destituido, separado de Dios, destituido de la gloria de Dios. Y Cristo bajó del cielo, como dice el video, bajó, vivió aquí, nació de una virgen, vivió sin pecado. Tenía un plan. ¿Cuál era ese plan? Rescatar a cada persona. Porque al final de todo estaba llegando el juicio. Y Cristo murió en esa cruz, derramó su sangre en esa cruz, para que cada persona tenga la oportunidad de tener la luz, la palabra, la expresión completa de Dios, viviendo en su sed. Eso no es algo que vamos a entender por completo. ¿Cómo es que Cristo murió en la cruz, lo enterraron, fue resucitado el tercer día, y al aceptar a Cristo, tengo a Cristo en mi vida? No lo entiendo por completo, pero la Biblia lo declara. Es algo cierto. Porque lo que Cristo desea, lo que Dios desea, es una relación íntima con nosotros. ¿Cuántos aquí han estado en un restaurante y alguien antes de comer, el restaurante está lleno y ellos empiezan a orar y todo el restaurante escucha la oración de la persona? ¿Han estado en esa situación? Es un poco raro, ¿no? Señor, Santísimo Dios, aquí estoy, su siervo humilde, para orar por esta comida santificada. ¿Qué? ¿Eso es lo que Dios desea? ¿Un show? ¿Un espectáculo? ¿Eso es lo que Dios quiere de nosotros? Que cuando estamos dejando las ofrendas aquí en las columnas, tenemos un saco grande de 50 libras para poner. ¿Eso es lo que Él desea? No. Él desea algo mucho diferente que eso. Él quiere una relación personal con cada persona. Él no necesita un show. No necesita algo espectacular. De la misma manera que el Hijo, Padre y el Espíritu Santo tienen esa relación íntima, Dios ha creado ese camino por medio de su Hijo para tener esa misma relación. A veces me invitan
a ir a un hospital, a orar con una persona y trato lo más posible de ir. Pero muchas veces le digo a la persona que me ha invitado, usted tiene el mismo acceso al trono de Dios que yo tengo. El mismo acceso al trono de Dios que yo tengo. A veces no creemos esto. Creemos que no, el pastor está aquí, yo estoy aquí. No, somos igual. La persona que recibe la luz de Dios, el Hijo de Dios, tiene acceso a Dios. La persona que rechaza el Hijo de Dios, rechaza a Dios. Y lo que le espera, el juicio de Dios. Y seguimos. Jesús es el creador de la vida, el diseñador principal. Y aquí tenemos 2 versículos en Génesis. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando de un compañerismo divino. Y aquí está la aplicación para nuestra vida. La vida eterna se encuentra en una persona, Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Cuando las personas están buscando qué tengo que hacer, cómo puedo lograr tener paz con Dios, no tengo que preocuparme. No tengo que darle un diccionario de palabras religiosas. Solo tengo que apuntarlos ¿a quién? ¿A quién? A Jesucristo. Él es la vida, Él es el camino, es Cristo, no soy yo. Dice la palabra, quien es Dios fue revelada en Jesús. La palabra, quien es Dios, fue revelada en Jesús. Y hoy lo que estamos haciendo, estamos como consolidando o concentrándonos en la verdad de Jesús como persona, porque esto va a servir como un fundamento para lo demás lo que vamos a hablar en el Nuevo Testamento. Y empezamos aquí otra vez. La palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. Entonces hablamos de la palabra, la expresión de Dios en la persona de Cristo Jesús se hizo carne y vivió aquí en esta tierra. En hablar de esto, tenemos que reconocer algo muy importante. Dios es eterno. Dios está presente en todo lugar. Su presencia está aquí, su presencia está en casa, su presencia está con nosotros en el trabajo. Él está en todo lugar. ¿Cuántos han llegado a la playa bien tempranito antes del sol levantarse en la mañana? O en la tarde cuando el sol está bajando. ¿Quién está controlando todo eso? Dios. Dios. Cuando miramos el mar y nos sentamos ahí y sabemos que a cierta hora va a subir el mar y a otra hora el mar va a bajar un poco. Cuando miramos, un pajarito, un gato, un perrito y todo esto, qué complejo es. El diseñador de todo eso es Dios. Cuando compramos una flor y vemos la belleza de esa flor, ¿quién era el diseñador de esa flor? Dios. Toda la creación, todo esto lo vemos la mano de Dios. Y a veces lo que tenemos que hacer es parar por un instante y caminar
y observar la belleza de la creación que Dios ha creado. Cristo mantiene todo eso en su orden. A mí me encanta caminar en las mañanas. Cuando Yami ya sale al trabajo, todavía está oscuro, yo empiezo a caminar muchas veces. Estoy mirando las estrellas, la luna, de vez en cuando sale. Pero es importante apreciar todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho y ha creado. Y a veces nuestra vida estamos corriendo y nos perdemos lo que Dios ha creado. En su boletín dice, aunque Jesús nació de una familia ordinaria, Él vivió una vida fenomenal. Él vivió una vida fenomenal. Dios puede cambiar lo ordinario a extraordinario. Dice aquí en su boletín, Dios puede cambiar lo ordinario a extraordinario. Mi hijo no está aquí en este servicio, so puedo hablar de él. Cuando era más joven, me decía, papi, estoy aburrido. Y yo lo miraba con una cara y decía, ok, está bien. No, papi, pero estoy aburrido, no sé lo que debo hacer. Y entonces, bueno, yo tengo una lista de cosas en la casa que usted puede empezar. No estoy hablando de eso, papi, pero estoy aburrido. Y yo me reía. Pero a veces nosotros estamos aburridos en la vida. Nos falta la energía. Pensamos que, bueno, mi vida es algo, no es gran cosa. Y oramos que Dios haga algo extraordinario en nuestra vida. Pero la frase dice, Dios puede cambiar lo ordinario a extraordinario. Una pregunta de aplicación. ¿Qué es lo que Dios desea cambiar en su vida hoy? ¿Qué manera de pensar? ¿Qué patrón de comportamiento? ¿Qué palabras Dios quiere cambiar en su vida? Y entonces la pregunta que sigue es, ¿estoy permitiendo que Dios cambie esta parte de mi vida? Tenía un amigo en high school que él decía por lo menos 3 malas palabras cada frase. Mi papá lo llamaba boca de toile, porque lo que salía de su boca no era muy bonito. Pero después él llegó un día a conocer a Cristo. Y en vez de decir 1500 malas palabras por día, decía 700. Ok, estamos progresando. Y poco a poco Dios empezó a cambiar el corazón de ese hombre. Y poco a poco Dios quiere cambiar nuestro corazón. Pero el primer paso es entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Seguimos, y aquí está el propósito. Jesús llegó a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Jesús llegó a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Empezando en el versículo 6 de Juan 1, y aquí está en la pantalla. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo. Otra vez aquí está la conexión. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Y aquí está la parte clave. Pero, alguien diga pero, a todos los
que la recibieron. ¿Recibieron a quién? La palabra, Cristo Jesús, la expresión de Dios expresado en la persona, el Hijo de Dios. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¡Wow! Usted me quiere decir que la luz, que es la palabra de Dios, que es la expresión completa de Dios, Él vino a este mundo para entregar esa luz a nosotros. Y los que recibieron esa luz, Él declaró hijo, hija de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Jesús puede hacer eso. Y dice, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de dos cosas, que son de gracia y verdad. Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo, de ella es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior de mí. Estamos hablando de la eternidad en el pasado, porque ya existía antes que yo. Ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. ¡Wow! Ahí está. El que estaba en la presencia de Dios el Padre descendió. ¿Por qué? Para ofrecer la vida eterna a cada persona que quiera aceptar la luz de Dios, la palabra de Dios, la expresión completa del divino, Dios en la carne. Imagínese estar ahí con Jesús, sus discípulos. Al escuchar las palabras de Jesús, estaban escuchando las palabras ¿de quién? De Dios. Al ver a Jesús sanar, estaban mirando a Dios en acción sanar a los débiles, a los enfermos, a los que estaban llenos de demonios. Al ver todo esto, estaban en la presencia de Dios. Pero una de las cosas que más me impacta a mí, que Dios también, al ver el pecador o la pecadora, también vemos el corazón de Dios en la persona de Cristo Jesús. Juan 8, versículo 1, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo ¿qué? Adulterio. Ahora, ¿dónde estaba el hombre? No sabemos, pero aquí está la mujer. La pusieron en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo, escribía en el suelo, en la arena. Como ellos insistían en sus preguntas, Él se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo.
Ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por el más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer que permanecía en el medio. Y esto me encanta. Dice, entonces Jesús se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están todos? ¿Y nadie te condena? Ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí está Jesús escribiendo. No sabemos qué estaba escribiendo. Y tenemos esa mujer que estaba culpable en la presencia de este juicio informal. Y todos querían matar a esta mujer. No porque querían obedecer la ley, porque querían entrapar a Jesús en sus palabras. Pero Él le dice a ella, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Y eso es lo que Cristo dice a cada persona que viene a Él. Él perdona a la persona que es honesto y dice, yo soy un pecador, Señor. Y Él dice lo mismo, está bien, yo te perdono, no peques más. Una evidencia que soy un hijo de Dios, que soy un creyente, es que ya no estoy participando en los pecados de mi pasado. Si digo que Cristo es mi Salvador, pero sigo en lo mismo, algo está mal. Porque Él dice, vaya y no peques más. El fruto de una vida cambiada es que la persona ya no está pecando como antes. Aquí está la aplicación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios lo busca para transformarlo. Algunos de ustedes, Dios sigue tocando en la puerta de su corazón. La pregunta es si usted va a abrir esa puerta o como los fariseos, si lo va a cerrar y va a rechazar esa luz, esa expresión completa de Dios o no. Juan 1:29 dice, el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo estas palabras, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Marcel, hoy si yo escribo un cheque por $100,000, ¿me va a quitar mis pecados? No. Hoy si ayudo a personas de este principio hasta el día de la muerte, ¿eso me va a perdonar mis pecados? No. Si puedo leer la Biblia de principio a fin cada día, ¿eso va a eliminar mis pecados? No. Solo Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, recibiendo a Él, elimina sus pecados. Pero la palabra Jesús fue rechazado, desafortunadamente, por muchos. Muchos rechazaron a Jesús. Como hoy, muchos han escuchado el mensaje, muchos han leído lo que dice la Biblia, pero siguen rechazando a Jesús. Dice aquí en su boletín, rechazado por los que eran muy religiosos, ridiculizado por los que se criaron con Él, abandonado por los que buscaban riquezas. Todos estos rechazaron a Jesús y sigue, ignorado por los que estaban muy preocupados con la vida. Todos rechazaron, todos ignoraron. Y por eso su futuro era el juicio de Dios. Pero aquí está la aplicación para nosotros.
Dios lo sigue amando. Aunque usted se burle de Él, lo abandone o lo ignore por completo. Al ignorar a Dios es igual a tomar una decisión a rechazar a Dios. No, mañana voy a considerar a Cristo. No, en el futuro, después de casarme, en el futuro, después que los niños estén grandes, en el futuro, es igual a rechazar a Cristo, pero Él lo sigue amando. Llegamos aquí al final, mi historia. Si permito que Dios obre en mi vida, mi vida, su vida, será transformada. Será transformada. Si usted dice hoy, Dios, aquí me pongo, en el altar, Señor, haz en mí lo que tú deseas. Ese es el primer paso. Dios quiere esa relación compartida, esa relación diaria, esa relación continua. Es como cuando llego de trabajo en la tarde y entonces veo a mi esposa, mi hija y después veo a mi hijo y muchas veces nos juntamos por unos minutos para conectar y hablar del día y hablar de las cosas buenas y los desafíos y todo esto. Y tenemos esa comunión compartida. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Él desea una conexión. Pero tenemos que darle nuestro tiempo. Tenemos que apartar tiempo para estar con Dios. Si usted dice, Marcela, es que mi trabajo o mis estudios, no tengo tiempo. Llega 15 minutos antes de empezar su primera clase, 15 minutos antes de empezar el trabajo, quédase en su automóvil y debe orar y leer su Biblia y ahí puede empezar. Pero esa comunión Dios lo desea. Número 2, tengo que buscar cómo reflejar mejor la luz de Jesús en la vida de los que están viviendo en dolor y oscuridad. Estamos hablando en su trabajo, en su lugar de estudio, en su comunidad. Hay personas a su alrededor que están tomando pasos, que están creando hábitos que en un futuro van a tener problemas. Nosotros somos la sal y la luz en sus vidas. Puede ser alguien en nuestra familia, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, pero nosotros tenemos que hacer ¿qué? Mejor reflejar la luz de Cristo. Y número 3, tengo que ser más sensible al Espíritu de Dios en mi vida diaria. Si usted ha estado en medio de un desafío, le está apartando tiempo al Señor para buscar su sabiduría en esa circunstancia. Si usted ha tenido problemas con su actitud, algo está sucediendo en su carácter, está entregando su carácter a Dios. Hay personas a su alrededor que están adoloridos, están sufriendo, necesitan un amigo, una amiga y no conocen a Jesús. Usted en Cristo Jesús tiene la luz de Dios para brillar esa luz a otros. ¿Quién es Jesús? Jesús es la palabra eterna de Dios. Si usted conoce a Jesús, Él vive en usted. Él quiere brillar su luz por medio de su vida, a través de su vida, para cambiar las personas alrededor de su vida. Espero que en esta semana podamos regresar a Juan capítulo 1 y leer eso y hacernos esta pregunta. Jesús, ¿qué es lo que tú deseas
para mi vida. Incline su rostro, por favor. Y durante este tiempo de considerar lo que hemos hablado, y yo entiendo que es imposible hablar todo lo que se tiene que hablar acerca de Jesús como la palabra eterna en 45 minutos. Pero ¿qué es lo que Dios le está enseñando en este día? ¿Qué es lo que Dios desea para usted hoy? Escuchar la palabra de Dios es una parte, pero la otra parte es responder a su palabra. Tomamos un minuto para pensar qué es lo que Dios desea para mi vida, como un punto de acción después de escuchar este mensaje. Tomamos un minuto para orar.